Sí, ¿qué tal? Miren, iniciaremos con el tema de convección natural, cambiar un poco la dinámica de la clase. En este tema hay poco desarrollo matemático y bueno, me apoyaré en el libro de transferencia de calor de Manrique y cualquier desarrollo matemático que requiera más énfasis en saber de dónde vino alguna conclusión de una expresión matemática, me apoyaré en el procesador de textos para poder clarificar un poco la razón de por qué esa ecuación está incluida en el desarrollo del capítulo. Nosotros hemos estado trabajando con el tema de convección forzada y me gustaría reiterar un poco los aspectos principales de ese tipo de convección para poder compararlo con la convección natural. De la convección forzada se comentó que se obtiene cuando hago fluir un fluido a través de un dispositivo mecánico como puede ser un compresor, una bomba, ventilador, soplador, a través de un espacio eh, cuyas paredes, ¿sí? Puede ocurrir un proceso de calentamiento o enfriamiento. Y bueno, aquí las circunstancias obligan a que si yo quiero establecer cómo la transferencia de calor entre este fluido y estas paredes que pueden estar frías o calientes, pues tengo que tomar en cuenta bastantes aspectos. Entre ellos, por ejemplo, el régimen del fluido, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta la geometría, ¿sí? Del espacio donde va a ocurrir este proceso de transferencia de calor. ¿Sí? Muy diferente el flujo entre placas al flujo dentro de un tubo o el flujo dentro de una región anular o alrededor de una esfera, totalmente diferentes, ¿sí? Los mecanismos. Y aparte, pues hay que considerar la riología del fluido, así como sus propiedades termofísicas. En el caso de la convección natural, pues aquí no hay un dispositivo que promueva el movimiento del fluido. En este caso consideramos que el fluido está confinado dentro de un espacio de alguna forma geométrica específica, realmente bastante compleja. Y bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que durante el proceso de calentamiento el fluido empieza a adquirir diferencias de temperatura dentro de su espacio confinado. Y al tener una diferencia de temperaturas se induce una diferencia de densidades. Generalmente un fluido cuando es calentado, ¿sí? El fluido requiere de mayor espacio y esto quiere para una misma cantidad de materia y esto quiere decir que un fluido a mayor temperatura presenta menor densidad. Y bueno, de la materia hidrostática vimos que cuando tenemos diferencias de densidades, esto puede promover que el fluido se le induzca un movimiento, ¿no? Y fíjense que para que esto ocurra, no basta con tener diferencia de densidades, se requiere de la acción de un campo gravitacional. Quiere decir que si estas reglas las aplicáramos en el espacio exterior, bajo condiciones de microgravedad, eh, y quisiéramos hacer este tipo de experimentos para establecer cómo se comporta la convección natural, pues descubriríamos que en condiciones de microgravedad este fenómeno no puede ocurrir, porque pues, se requiere de la gravedad para que la diferencia de densidad puedan ejercer el movimiento del fluido de forma natural. Y bueno, entonces quiere decir que la gravedad es el impulsor de movimiento del fluido. Ya en su momento, en la materia de transferencia de cantidad de movimiento, pues yo les había comentado que en el planeta Tierra tenemos una gran bomba, entre comillas, de cantidad de movimiento y siempre me refería a que era la gravedad. Bueno, yo creo que queda un poco más planteado un poco las razones de cómo ocurre este fenómeno. Y bueno, les presentaré una figura para dar un poquito más de detalle, ¿sí? De cómo entender este mecanismo y usaremos pues el ejemplo más sencillo que podamos abordar, que en este caso corresponde a una placa vertical,
que es parte del espacio donde yo tendría un fluido confinado, ¿sí? En este caso me voy a centrar en la vecindad de la placa. Y bueno, para no hacerlo bastante complejo, vamos a considerar que la placa se encuentra a una temperatura eh, constante, que no es una condición necesaria. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir en este sistema? Bueno, también se va a desarrollar una capa límite hidrodinámica, pero va a tener un comportamiento bastante diferente a la que ya hemos visto en convección forzada. La razón es que el fluido lejos de la placa vertical está a temperatura homogénea. Y si yo tengo mi fluido a temperatura homogénea, lo que veré es que su densidad en esta región, la que estoy marcando, es constante. Y aunque tenga un campo gravitacional ejerciendo ahí, pues no va a haber esta transferencia de cantidad de movimiento por la gravedad hacia el fluido y no se va a inducir ningún movimiento. Bueno, esto quiere decir que el fluido en esta región está en total reposo. Entonces, si yo analizo esta capa hidrodinámica, en lo que va a cambiar ahora es que en la región límite, ¿sí? De lo que denominamos capa límite y región de bulto, en esta curva, puede esperar que el fluido presente una velocidad cero, es decir, que se encuentre en reposo. Por otro lado, cerca de la pared, bajo las condiciones no deslizamiento, también encontraremos que el fluido estará también en total reposo. Y fíjense cómo cambia el perfil. Estamos acostumbrados a ver un perfil que se abría, que empezaba de cero y empezaba a crecer su valor hasta llegar a la frontera de la capa hidrodinámica. Y aquí no, aquí es un poco diferente. Aquí el fluido tiene un valor de cero de ambos lados dentro de la capa límite y en alguna región de la misma presenta un pico máximo de velocidad. Y bueno, ¿cómo describir el movimiento de este fluido? Y es a través de las ecuaciones de la conservación de la materia y de la conservación de la cantidad de movimiento. En la ecuación de la conservación de la materia tenemos la ecuación de continuidad que establece que la divergencia del campo de velocidad debe ser cero. Si consideramos U como la velocidad en la dirección X, ¿sí? Y V la velocidad en la dirección Y, vean, aquí es importante ver cómo están las coordenadas. Veremos que en este caso X apunta hacia arriba y Y alejándome de la placa. Entonces la ecuación de continuidad establece que se debe de cumplir esta relación matemática con respecto a los dos componentes de velocidad, el componente de velocidad X y el componente de velocidad Y. Y analizando la cantidad de movimiento, ¿sí? En la dirección X, que es básicamente donde predomina el flujo de nuestro fluido, tendríamos esta ecuación, ¿sí? La ecuación de Navier-Stokes para ese componente. Vean que hemos despreciado del laplaciano la coordenada X y la coordenada Z. La razón es que este fluido, si lo consideramos bajo régimen laminar, veremos que este fluido está formado también por capas, es decir, líneas paralelas a la placa vertical, indicando que si aquí hay una placa laminar, esta se va a mover hacia arriba, la siguiente hacia arriba, y va a haber transferencia de cantidad de movimiento entre ellas. Quiere decir que la velocidad cambia de forma significativa a lo largo del eje Y. Y bueno, es lo que vemos aquí. Recuerden que este término tiene que ver con la transferencia de cantidad de movimiento a nivel molecular. Y observen que nos hemos quedado con el término de gravedad, algo que habíamos despreciado en el caso anterior. La razón es que ahora la gravedad realmente es el dispositivo virtual que le va a transferir cantidad de movimiento al fluido para que pueda generarse el movimiento dentro del espacio, ¿no? Donde está confinado el fluido. Vean que la presión
también de suma importancia, no la hemos despreciado. Y aquí estaríamos considerando un problema en estado estacionario. Observen, no hay término dinámico. Y bueno, tenemos el término convectivo donde le hemos dado igual de importancia al movimiento en la dirección X como en la dirección Y. Esta ecuación de cantidad de movimiento, ¿sí? Todos sus términos son de importancia dentro de la capa límite hidrodinámica. Sin embargo, si yo quisiera analizar, ¿sí?, el comportamiento de la cantidad de movimiento fuera de ella, es decir, en esta región, sabemos que en esta región el fluido está estancado y por lo tanto la velocidad U y la velocidad V valen cero. Esto significaría que todo este término vale cero y este también vale cero. Es decir, ante un fluido en reposo nos queda la ecuación típica que vimos en el tema de hidrostática. Y bueno, estos términos desaparecen y todavía algo más interesante, pues aquí la densidad no es variable, es constante porque es la región de bulto donde consideramos que las condiciones del fluido son similares entre sí. Y en este caso hemos establecido que si aquí la temperatura está infinito, bueno, a la temperatura en T infinito está asociada una densidad que hemos denominado densidad infinito y aquí se clarifica, ¿no? ¿Qué pasa al resolver esta ecuación? Bueno, lo que va a ocurrir es que debido al campo gravitacional y al peso de la columna, yo tendría aquí diferente presión. En este caso tendría la mayor presión aquí abajo y la menor presión en la parte superior. Es decir, tendría una variación de presión siendo mayor abajo que arriba. Y esto es debido, bueno, aunque es un fluido, incluso un gas, este posee masa y por lo tanto posee peso y tendría de esperar que tendría un perfil de presión a lo largo de la columna. Observen que estoy trabajando fuera, ¿sí?, de lo que viene siendo la capa límite. Vean que esta variación de presión en cierta forma podría inducir el movimiento de esta capa límite. Bueno, ¿qué sigue? Sigue algo interesante. Este gradiente que les comenté, que está aquí, ¿sí? Fíjense que el sistema está abierto. Yo he de esperar que la presión, ¿sí?, para cualquier punto dado, de alguna manera esté afectado por esta región. Y esto a mí me ayudaría a hacer el siguiente paso, que significaría que este término lo puedo poner dentro de la ecuación general que ocurre dentro de la capa límite. La razón es que vean que esta capa límite o el espacio dominio de la capa límite está abierto a las condiciones de bulto y he de esperar que las mismas variaciones que se presentan aquí ocurran dentro de la capa límite. Entonces esto me lleva a la sustitución de esta ecuación dentro de esta otra. Fíjense que lo que me va a lograr es que voy a tener un término muy parecido. Vean, si este menos lo pasara hacia acá, tendría menos la derivada parcial de P respecto a X, que sería ρ infinito G. Y si lo pongo aquí, vean que la gravedad aparece en los dos términos y la puedo factorizar. Y me quedaría la ecuación de nueva cuenta de esta forma. Por otro lado, vean que la densidad que aparecía de este lado la he pasado dividiendo hacia todos los lados y me ha quedado gravedad sobre densidad. Y aquí tenía la viscosidad dinámica y al ser dividido entre la densidad me da lo que denominamos viscosidad cinemática o coeficiente molecular de transferencia de cantidad de movimiento. Fíjense que ahora me voy a centrar en un término muy interesante que aparece en este lado, que viene siendo esta cantidad, ¿no? Esta diferencia de densidades. Pero bueno, para poder desarrollar la forma de este término, vamos a recurrir a lo que se vio en termodinámica. En termodinámica, ustedes vieron una propiedad de la materia llamado coeficiente de dilatación térmico. Esto se refiere a que cuando la materia cambia de temperatura, el volumen de la materia
cambia debido a esta diferencia de temperatura. Entonces, una forma de medir la dilatación o el cambio de volumen relativo del material es a través de este coeficiente. Claro, ¿no? También puedo cambiar el volumen de un material por el efecto de variar su presión. En el caso de los líquidos, la presión no genera un gran efecto, lo hace grande en los gases, y lo mismo pasa con la temperatura. Pero de manera así general, yo podría indicar que el coeficiente de dilatación es más significativo en los fluidos que el coeficiente de compresibilidad. Esos son dos coeficientes que van de la mano, que en su curso de termodinámica tuvieron que haber aprendido su naturaleza y su papel, ¿no? Dentro de algunas variables de estado como son entalpía, energía libre de Gibbs. Y bueno, volvamos al coeficiente de dilatación. La definición del coeficiente de dilatación es ver cómo varía el volumen del material cuando se varía la temperatura del material. Pero si yo lo definiera de esta manera, ocurriría de que si el volumen es demasiado grande, entonces tendría mayor variación de volumen. Y para evitar estas situaciones, que esta propiedad tenga que ver con la cantidad de materia, es decir, que evitar que sea una propiedad extensiva, lo que se ha hecho es dividirlo entre el volumen del material. Entonces, ahora lo que tendríamos, si ustedes revisan aquí, al tener esta variación de volumen con respecto al volumen original, tenemos una variación de volumen relativa cuando yo hago variar la temperatura. Y aquí aclaro que esto se hace bajo condiciones de presión constante. Así se define el coeficiente de dilatación térmica. Bueno, en el caso de sustancias puras, podemos ir más lejos y podemos dividir tanto arriba como abajo por la cantidad de materia. Realmente nosotros estamos acostumbrados en dividirlo entre la cantidad de moles. En este caso lo puedo dividir entre la cantidad de masa. Entonces, si divido arriba y abajo, vean, es como poner la masa del material y la masa del material. ¿Y qué haría? Bueno, esta masa la coloco aquí. Y bueno, en este caso la masa no cambia porque yo haga variar la temperatura. La masa permanece constante. Estamos hablando de sistemas que no hay reacción química y esta masa puede entrar acá. Y obtenemos lo que se denomina un volumen específico, pero específico con respecto a la masa. Pero miren, a mí no me interesa el volumen específico del material. Me interesa la definición del inverso multiplicativo. Si ustedes observan aquí, esto se puede poner de la siguiente manera. Aquí en el primer caso está excelente y sabemos que masa sobre volumen es la densidad del material, pero acá no. Acá tenemos el inverso multiplicativo y esto significa, lo voy a poner aquí afuera, que esto es 1 entre la densidad del material. ¿Ok? Vean cómo ahora hemos establecido el coeficiente de dilatación, pero en términos de la densidad del material. Y bueno, no he llegado a la misma conclusión. Vean, partimos bajo la misma definición. Y bueno, lo que prosigue ahora es hacer la derivada correspondiente. Y nosotros conocemos esta derivada en específico. Y sabemos que la derivada de 1 sobre x es menos 1 entre x cuadrada. Y bueno, derivando esta expresión me quedaría de la siguiente manera. Después de derivar aquí me quedaría el negativo
de 1 entre la densidad al cuadrado. Pero como la densidad es una propiedad que todavía depende de la temperatura, pues tendría que indicarla a través de su derivada. Es decir, aplicaría la regla de la cadena de la derivación. ¿Ok? Este es el resultado que obtendría. Vean cómo al derivar esto me dio menos 1 entre la densidad al cuadrado y derivo el argumento. Es la derivada de 1 entre 1. Y esto se puede simplificar de la siguiente manera. Podría poner la densidad, quitar los paréntesis, no tiene necesidad. Vean que esta densidad elimina la densidad de abajo, a una de las densidades de abajo, y simplemente me quedaría esto. Bueno, ahora lo que vamos a suponer que es válido es creer que la densidad bajo pequeñas variaciones de temperatura presenta variaciones de tipo lineal. En este caso, la derivada se puede representar o aproximar a través de deltas. Es decir, puedo escribir lo mismo y la idea es creer que los cambios de temperatura son tan pequeños que esta aproximación es válida. Ya no usaremos diferenciales, usaremos deltas. Bueno, ¿y contra qué lo acompañaremos? La idea es compararlo contra algo que sí conocemos. Sabemos que tenemos la densidad a alguna temperatura diferente a T infinito. Y lo vamos a comparar contra la densidad cuando está en la región de bulto. Y esto ocurre cuando está la temperatura infinito. Entonces, se puede escribir de esta manera. Esta es una aproximación, ¿sí?, que puede ahora ser incluida en la parte superior. Me centraré en donde voy. Voy aquí. Y vamos a usar la aproximación esta. Ahí está la aproximación. Y me falta copiar esto. Bueno, yo quiero que quede idéntico como el texto. Vean, el t infinito va adentro. Entonces lo que voy a hacer es introducir el signo negativo en la parte superior. Y si lo introduzco en la parte superior, lo que me va a cambiar es el orden de la densidad. Recuerden que el signo negativo solamente puede hacer un cambio, ¿no? No cambia ambos lados, un error que a veces cometemos, pero no. Ahí está, he introducido el signo negativo. ¿Qué sigue? Bueno, ahora lo que podemos hacer es tratar de despejar un término que aparece ahí. Si ustedes observaron, este delta puede pasar al otro lado multiplicando, y esta diferencia de densidades relativas pues me da este término. ¿Okay? Este resultado es el resultado que el libro sustituye donde corresponde en la ecuación de cantidad de movimiento. Véanlo, este que ven aquí. Ok, aquí lo tengo. Esta diferencia de densidad entre esta densidad, quedamos que era beta por delta t. Y aquí lo tenemos, beta por delta t. Aquí sí me gustaría que no se me confundieran. El libro maneja prácticamente la misma nomenclatura, pero esta es la velocidad en y este es el coeficiente molecular de transferencia de cantidad de movimiento. Bueno, ahora les presento otra ecuación y esta está relacionada con la transferencia de calor. Fíjense que esta ecuación es la que manejamos en el caso de la capa límite.
De alguna manera son los dos fenómenos más importantes que acontecen dentro de la capa límite. La convección, recuerden que el fluido asciende paralelo a la placa y vean que la capa límite se va ampliando. Eso implica que hay materia que se va introduciendo dentro de la capa límite. Y aquí estoy considerando ambos aspectos, ¿no? Y les recuerdo que este término que denominamos convectivo, en el caso de la ecuación de transferencia de calor, se refiere a que conforme el material o el fluido se mueve, la energía en forma de entalpía que contiene este material es arrastrada en su movimiento. Muy diferente este término, que este es el resultado de la transferencia molecular de calor. Es decir, tengo mi fluido que tiene diferente temperatura dentro de mi capa hidrodinámica. Ahora estaríamos hablando de la capa térmica. Y al tener diferente temperatura, vibran de forma diferente. Y esta diferencia de vibraciones ocasiona la transferencia de calor. Entonces son dos aspectos muy diferentes. Esto es un aspecto más de tipo macro, porque el fluido se mueve a nivel macro. Y esto y con ello mueve energía, y esto tiene que ver con la transferencia de calor molecular. ¿Qué haremos ahora? Viene la parte más crítica. Vamos a hacer un cambio de variable, y este cambio de variable, el objeto que tiene es, de alguna manera, es establecer una ecuación diferencial en términos de variables adimensionales. Entonces vamos a definir la velocidad u y la vamos a dividir entre una velocidad característica. Lo mismo vamos a hacer con la velocidad v y la vamos a dividir entre una velocidad característica. Les recuerdo que esta velocidad característica yo acostumbro a manejarla con una U mayúscula y su índice C. En este caso ellos están manejando el valor de U minúscula, su índice 0. Pero ese es el significado. Y acá tenemos la temperatura dimensional, nada diferente a lo que nosotros hemos manejado. Fíjense que lo que busca es tener una temperatura dimensional que vaya entre el valor de 0 y 1. El lugar más frío, si consideramos que la pared está calentando al fluido, sería la región de bulto. Entonces en la región de bulto la temperatura está infinito. Si meto T infinito aquí, T asterisco tiene el valor de 0 en la región de bulto. Y el fluido adyacente a la pared está la temperatura T infinito, perdón, a TS. Y si meto el valor de TS, que es la región de la pared, el fluido adyacente a la pared, T asterisco vale 1. En conclusión, la temperatura en esta región con T asterisco vale 1 y aquí con T asterisco vale 0. Y conforme me muevo hacia la región, hago variar T asterisco de 0 a la unidad. Ese es el propósito de la adimensionalización. Fíjense que aquí la velocidad característica pues es bastante complicado de establecer. Muy diferente del caso de la convección forzada. En la convección forzada, si yo hacía mover un fluido dentro de un tubo, pues una velocidad característica primordial era la velocidad promedio del fluido dentro del tubo. Y sin ningún inconveniente y sin ninguna discusión de por qué hemos elegido esa velocidad como velocidad característica, se utilizaba. En este caso no sabemos, porque no sabemos ni qué forma tiene el perfil de velocidad dentro de la capa límite. Ciertamente va a ir creciendo, va ampliándose conforme la capa hidrodinámica límite se vaya ampliando. Va adquiriendo la misma forma, por cierto, y esta distribución va a ir creciendo porque esta capa también se va a ir acrecentando conforme suba a lo largo de la pared. Pero no hay una velocidad que yo les pueda comentar que podamos utilizar como velocidad característica porque no conocemos el perfil de velocidad y mucho menos la velocidad promedio de este perfil dentro de la capa límite. Así que mientras dejaremos esta velocidad indicada con un 0. Y bueno, las dimensiones vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos en este caso, la única longitud característica que podríamos tener en este problema en específico es la altura de la pared. Y consideramos que la pared tiene una altura de tamaño L. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir estos resultados dentro de las dos ecuaciones que tenemos.
específicamente en la de movimiento y en la de transferencia de calor. Todo esto lo voy a digitar en el procesador de texto y voy a hacer la sustitución correspondiente para que vean lo que va a ocurrir. Bueno, empiezo con la ecuación de cantidad de movimiento. No es muy difícil de recordar. Tiene esta estructura matemática. Ahora este es V. Sigue el término que tiene que ver con la presión y la gravedad, ¿sí? Que es este, que sería gravedad, coeficiente de dilatación, T menos T infinito. Sería gravedad, coeficiente de dilatación beta, y bueno, la temperatura, ¿no? Que habíamos comentado que es T menos T infinito. Y me falta el término de transferencia de cantidad de movimiento por el mecanismo de molecular, ¿no? Transferencia de cantidad de movimiento molecular. Y observen que no es la letra V, sino es la letra nu que está aquí. Se ve muy similar, pero es totalmente diferente, ¿no? Velocidad, coeficiente molecular de transferencia de cantidad de movimiento. Y bueno, aquí vean que la velocidad cambia con la variable y conforme me alejo de la placa. Perdón. Sí, con la variable y. Aquí está, una segunda derivada. Acabo de copiar la ecuación. Bueno, vamos a hacer las sustituciones. Y luego tomo la otra ecuación y hago también las correspondientes sustituciones. Nosotros sabemos que U es U asterisco por U velocidad característica. Vean, lo que he hecho ahora es esta velocidad que dividía esta otra velocidad, la he pasado hacia el otro lado. La razón es que esto me va a facilitar mucho más todo este proceso, aquí Y, todo este proceso de desarrollo matemático. Perdón, ya ahí está corregido. Vamos a hacer lo mismo acá con la velocidad V. Ok, lo mismo, lo acabo de despejar. Lo mismo voy a hacer con X. Aquí voy a poner punto y coma para no irnos tan abajo. Lo mismo va a pasar con X asterisco. X es X asterisco que multiplica la longitud característica, en este caso la altura de la pared. Lo mismo va a pasar con Y. Bueno, ahora vamos a ir a la sustitución directa de todo esto que tengo aquí. Voy a usar paréntesis donde se requiera. Entonces voy a primero sustituir esto. Por ejemplo, aquí va una. Aquí va otra, aquí voy a poner paréntesis. Aquí también va otra. Y aquí va otra. Ok. Ahora vamos con la velocidad en la dirección Y. Bueno, solamente tenemos una, que es esta. Recuerden que este es la viscosidad cinemática. Ahora vamos con X. No voy a usar la regla de la cadena, voy a considerar que la parte de abajo es un diferencial. Se presta, dado que es una derivada de primer orden. ¿Le quedó? Y vamos a sustituir el de Y. Ahí está.
Aquí hay uno. Bueno, aquí sí está el cuadrado, pero como es lineal, fíjense lo que haríamos. Recuerden que esto se escribe así. Son dos diferenciales que se están multiplicando. Entonces, aquí yo tendría que poner y asterisco por L, porque son dos diferenciales de Y. Aquí va uno, abro paréntesis aquí, vean, aquí va Y y aquí pongo su equivalente, ¿no? Fíjense que aquí son dos diferenciales de Y. Aquí hay uno y aquí está el otro. Ahí está. Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a tratar de sacar todo lo que tiene constante. Vean que esta es la parte constante. Y quiero que vean que esto aparece al cuadrado. Porque hay uno aquí afuera y este de adentro sin ningún problema puede salir. Bueno, carece de sentido ponerlo entre paréntesis. Esta L también va a poder salir y esta la voy a poner aquí afuera. Es un parámetro constante también. Ahí está. Y bueno, de nueva cuenta carece de sentido escribirlo de esta forma. Y no los quiero confundir, esto va aquí afuera, ¿no? Porque esto es variable. Todo esto es la parte variable, pero está en forma adimensional. Lo mismo lo vamos a hacer aquí. ¿Sí? Voy a sacar lo que viene siendo... Primero, este se va a juntar con este. Y fíjense que me va a formar el mismo término. Vean. Este con este va a formar el lucero cuadrada. Ya está escrito, lo copié. Y esta L la voy a pasar acá, que es la que ya está escrita. Y bueno, carece de sentido escribir esto. Y aquí va a aparecer algo más interesante. Fíjense que aquí voy a tener un L cuadrada. Vean que son dos L's. Quito uno y el otro. Y bueno, no tiene caso escribirlo de esta manera. Simplemente puedo decir que este diferencial está al cuadrado. Ahí está. Y lo mismo con esta velocidad. Ok, ahí está. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado de que todos los términos de valor o de importancia están de forma dimensional y todas sus unidades están representadas a través de parámetros característicos. Me refiero a que la parte que tiene unidades es esta y esta. Esta no tiene unidades, ni esa región tiene unidades. Y bueno, vamos a tratar de lograr esto. Y pues lo más sencillo que se me ocurre es multiplicar por L y dividir entre U0 cuadrado. Aquí lo voy a comentar. Es decir, esto al revés. Al revés me refiero a esto. Este abajo y este arriba. Entonces, si esta expresión obtenida la multiplico contra esto, pues esto se elimina. Esto también se elimina. Y bueno, lo voy a copiar porque no es tan evidente acá. Aquí nada más lo voy a dejar representado. No me queda de otra. Y aquí también. Y bueno, aquí me gustaría analizar lo siguiente. Una de estas velocidades va a eliminar una de abajo. Y una de estas longitudes va a eliminar otra de aquí abajo. Quiere decir, y no hay ningún problema, de que el numerador tiene las mismas dimensiones físicas que el denominador. Les recuerdo que este es el coeficiente de difusión molecular de cantidad de movimiento que tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo y sabemos que la velocidad de metro por segundo por longitud
metro cuadrado por segundo. Y aquí nosotros podemos ya establecer pues qué sería nuestra velocidad característica. Y por lo ideal es que nuestra velocidad característica es que sea el coeficiente de difusión molecular dividido entre la longitud de la pared. Si nosotros establecemos esto, lo que vamos a lograr es que este término que ven aquí desaparezca. Fíjense, ya le hemos dado un valor a esta velocidad característica. La hemos definido como el coeficiente molecular de cantidad de movimiento dividido entre la longitud característica. Y si hacemos esto, pues también lo tenemos que hacer en la parte inferior del término este que está aquí. Y esto debe estar al cuadrado de esta forma. Es una sustitución directa. Y esto lo podemos acomodar de muchas maneras diferentes. Pero vean que lo voy a agrupar en uno solo. Quiere decir que me va a quedar esta viscosidad al cuadrado. La voy a poner aquí afuera. Es una viscosidad cinemática. Y vean que estas L se van a juntar. Aquí tengo una L, con la L cuadrado de abajo me va a formar L cubo. Ok, ya quedó. No hemos terminado porque fíjense que todavía hay algunas variables dimensionales, que es exactamente esta de aquí. Y para ello nosotros tenemos el t asterisco. Y el t asterisco se definió como t menos t infinito dividido entre ts menos t infinito. Así quedó definido. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo copio porque no es tan evidente traerlo en la cabeza. Y este factor es la parte que le da la dimensión. Y bueno, simplemente lo despejo. ¿Por qué simplemente lo despejo? Porque fíjense que yo quiero la diferencia entre t menos t infinito. Y me conviene simplemente pasar despejando este otro valor. Entonces si hacemos esto, quiere decir que donde vea esta diferencia tengo que poner este término. Que sería esto básicamente. Estaría sustituyendo esto. Y vean que la variable adimensional de interés está aquí y esta la pongo acá afuera. Y observen que todo este número son parámetros del sistema. Temperatura de la pared, temperatura lejos de la pared, altura de la pared, viscosidad cinemática del fluido, coeficiente de dilatación del fluido y el campo gravitacional al cual está expuesto nuestro fluido. Y esto es un número adimensional, ¿sí? Si ustedes revisan, sustituyen las dimensiones de cada uno de estos parámetros, se van a encontrar que este es un número adimensional que tiene el nombre de Grashof. Y se denota con las letras GR. Vamos al libro, vamos a hacer la comparación, a ver si en qué momento aparece Grashof. Aquí está. Es este. Ok, y fíjense que le ponen su índice L indicando que es medido con respecto a la altura L.
pero es el mismo número que obtuvimos nosotros. Y es Grachov, bueno, según yo era con doble F. Bueno, fíjense que hemos logrado obtener una ecuación diferencial en términos de ese número adimensional. Y bueno, la gran duda es, ¿qué es Grachov? ¿Qué mide? Miren, aquí hay dos fuerzas importantes. La fuerza de flotación, ¿sí?, de nuestro fluido, por tener una diferencia de temperatura y por lo tanto existir una diferencia de densidades, que es esto que ven aquí arriba, contra las fuerzas viscosas. Entonces, si Grachov es muy grande, me estaría indicando que las fuerzas de flotación son más grandes que las fuerzas viscosas. Si es muy pequeño, me estaría indicando que las fuerzas de flotación, pues en su defecto, ¿no?, son más pequeñas que las viscosas. Es lo que me mide Grachov. Compara cuál de ambas fuerzas son más importantes dentro del fluido. Bueno, esto es para la cantidad de movimiento. Ocupamos otro que se refiere, esta es la de cantidad de movimiento. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la transferencia de calor o energía. Para la energía la ecuación es muy parecida. Voy a hacer las adecuaciones, solamente que no contiene este término. Este es sustituido por el otro coeficiente molecular, que es de transferencia de calor, que denominamos alfa, que es K entre arroz CP. Y obviamente que aquí tenemos que poner temperatura. Este es nuestro balance de energía dentro de la capa límite. Lo podemos comparar, que no hay errores. Este que acabo de copiar está aquí. ¿Ok? El mismo balance. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer las sustituciones correspondientes. Bueno, ¿qué requiero? Requiero los campos de velocidad, las posiciones y la temperatura. Lo voy a copiar de aquí arriba. Todo lo requiero de nueva cuenta. Lo pondré aquí abajo. Requiero uno más, ¿no? Requiero la temperatura. Está aquí. Y bueno, aquí sí lo voy a poner de esta forma. Voy a despejar la temperatura. Siento que acá didácticamente es mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a hacer las sustituciones correspondientes de todos estos cambios de variables para que esté en términos de lo que viene siendo puras variables adimensionales. Empiezo con la primera, bastante simple. Estaba aquí. Y luego con el otro componente del campo de velocidad, componente Y, estaba aquí. Empiezo con la coordenada X. Estaba aquí, lo voy a poner entre paréntesis. Sigue esta. Esta va en dos términos. Uno es este. Y otro es este. Ya sabemos que aquí se refiere al cuadrado, ¿no? Es decir, este cuadrado indica que este diferencial aparece dos veces. No es el diferencial del cuadrado. Bueno, para evitar cualquier confusión le voy a poner otro paréntesis. Aquí está. Y luego nos falta la temperatura. Fíjense que la temperatura va a ir aquí, aquí también y aquí también. Ahí voy a sustituir lo que viene siendo el campo de temperatura. Tengo que sustituir todo esto. Aquí va uno, aquí va el otro y aquí va el otro. Se ve un poco feo,
pero bueno. Ya he sustituido todo. Vamos a empezar a hacer las separaciones. Bueno, aquí en primera instancia pongo U0 primero, porque es la parte que le trae las dimensiones. Y vean que puedo sacar el parámetro L de aquí abajo y ponerlo acá. Y bueno, carece de sentido los paréntesis aquí. Lo mismo voy a hacer acá. Esta U0 la pongo de este lado. Esta L de acá va aquí. Y ya no necesidad de esto. Acá con el alfa va a pasar algo muy parecido, solamente que recuerden que esta L aparece en dos diferenciales. Si saco una L de cada diferencial, entonces voy a obtener lo que es una L cuadrada. Entonces me quedaría aquí. Y bueno, ya no tiene sentido escribir estos paréntesis ni escribirlo al cuadrado de esta forma. Sabemos que son dos diferenciales. Y me detengo aquí. Fíjense que aquí, en todos los términos, es un término de la variable dependiente más una constante. Y por derivación nosotros sabemos que es la derivación del primer término más la derivación del segundo término. Y si el segundo término es constante, su derivada vale 0. Entonces, carece de sentido escribir esta suma. Lo mismo va a pasar aquí. Y no se diga con dos derivaciones. Ahí está. Es una constante que al ser derivada se hace 0. Sí, y sin embargo sigo indicando la otra derivada. Y aquí observamos que este número es un número constante que sin ningún problema puede salir igual acá e igual acá. Bueno, ya va tomando forma la ecuación que andamos buscando. Me tengo que enfocar en uno de los términos, me interesa que quede dimensional, me voy a enfocar en este. Voy a tratar de dejarlo sin dimensiones y si lo quiero dejar sin dimensiones, lo que tengo que hacer es multiplicarlo contra el o lo podemos dividir también, ¿no? Pero lo vamos a multiplicar contra esto al revés. Al revés me refiero que el numerador denominador y viceversa. Entonces este va abajo, esto también va abajo. ¿Sí? De esta manera, si yo multiplico, vean, este va a eliminarse con todos estos, vean. Esta L con la L, U0 con U0 y la diferencia de temperatura. Lo mismo va a pasar aquí, pero no acá. Por lo tanto lo voy a copiar. Entonces ya que multiplique, todo esto se va a eliminar. Esto también se va a eliminar. Aquí lo voy a indicar. Aquí de manera rápida veo que el ts menos t infinito se elimina. Veo que una L elimina al cuadrado de acá. Y veo que me queda U0. Y bueno, que vemos aquí que U0 por L habíamos comentado o habíamos definido esto. Y lo pongo aquí como recordatorio. Como esto es verdad, entonces lo que me va a quedar aquí simplemente es new. Y nosotros ya habíamos establecido un número dimensional llamado número de Prandtl. Y el número de Prandtl se define como new ¿Dónde está new? Aquí la tengo entre alfa. Esta es la definición. Esto significa que
la nueva ecuación, dentro de sus números tiene que aparecer el número de Prandtl. Eso es. ¿Qué tengo en resumen? Tengo un conjunto de ecuaciones que tengo que resolver. Yo sé que no escribí la ecuación de continuidad, pero si yo la resuelvo, no me aporta, bueno, si yo la dimensionalizo, no me aporta un nuevo número dimensional. Entonces no hay necesidad de escribirla, sin embargo, se tiene que resolver. Entonces tengo todo esto. Es más, voy a escribir esa ecuación que les comento, que es la ecuación de continuidad, que es la divergencia del campo de velocidad. Si yo le aplico la misma técnica, simplemente la ecuación de continuidad se transforma a esto. Eso es bastante simple, ¿no? Básicamente es agarrar la ecuación de continuidad, que es esta, sustituir los equivalentes aquí arriba y abajo, que lo hicimos en varias veces en las otras dos ecuaciones, y me va a generar esta ecuación adimensional. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Pensemos que yo pudiese obtener una solución analítica a este problema. Vean que es bastante compleja porque el campo de velocidad requiere de la temperatura dimensional. Y la ecuación de la temperatura dimensional requiere del campo de velocidad de la otra ecuación. Es decir, es un sistema donde eh, necesitan resolverse de manera simultánea. Ahora, ¿qué me interesa a mí de este sistema? Lo que más me interesa a mí es el campo de temperatura dentro de la capa límite. Y es claro que si yo lo resuelvo, este campo de temperatura, aparte de depender de la posición, ¿sí?, pues también va a ser función de los números adimensionales que acabo de obtener. Es decir, va a ser función dentro de la capa límite, obviamente, de la posición en X. Es decir, en qué altura de la pared, qué tan distante estoy de la pared, y de los dos números que acabamos de obtener, del Grashof y del Prandtl. Es parte de la solución, o sea, si yo la resuelvo, obviamente que tiene que ser función de esto. ¿Sí? A creer que lo puedo resolver, algo que no es cierto. ¿Sí? Bastante complicado la solución matemática, a lo mejor con ciertas aproximaciones en algunos de los términos. Encontraría que la solución debería de tener esta forma. Porque recuerden que cada ecuación, una es afectada por el Grashof y otra es afectada por el Prandtl. Entonces debe esperar que en la solución ellos sean parámetros que afectan a mi campo de temperatura. Bueno, les recuerdo que lo que ando buscando el coeficiente de transferencia de calor de un sistema de tipo convectivo, y la manera más rápida es de esta forma. Voy a creer que este coeficiente convectivo es diferente con respecto a la altura de la pared, por lo tanto estoy obligado a escribir Hx. Y les recuerdo que la temperatura más caliente es la placa y la temperatura más fría es en la región de bulto. Esta es la fuerza motriz de mi sistema. Pero por otro lado, les recuerdo que el flux de calor convectivo tiene que ser al flux de calor conductivo. Y aquí obedecería la ley de Fourier. Ok, les recuerdo que esta es la coordenada Y. ¿Sí? Me quedaría de esta forma. Y aquí es bien importante indicar que esto está evaluada cuando Y vale 0. Porque estoy en la superficie de la pared. Vean, estoy hablando de un flujo de calor en la dirección Y. Les recuerdo que la dirección Y
en este caso va de manera horizontal, y X se refiere a la dirección X. Y aquí me está indicando que yo puedo tener diferentes valores de HX a lo largo de la pared. Bueno, vamos a hacer la sustitución de los números adimensionales de nueva cuenta. Fíjense que vamos a sustituir este, donde va la temperatura, lo ocupo. De una vez paso a hacer la sustitución completa. Aquí donde va Y, yo tengo que escribir Y asterisco por L. Y creo que es todo lo que puedo hacer. Todas las demás son variables eh, que no puedo hacer nada al respecto. Vean que esta es una constante. Si yo derivara este, sería la derivada de este término más la derivada de este término, pero este es constante, se va. Me queda de esta manera. Esta es la variable, que recuerden que depende del Grachov. Depende del Grachov y depende del número de Planck. Y esto puede salir. ¿Ok? Me quedaría de esta forma. No he terminado. Vean que las diferencias de temperatura se pueden eliminar. Hay algo que no he hecho, que es esta longitud característica. Puede salir acá dividiendo o lo puedo pasar acá multiplicando. Tiene unidades. Y vean que esta conductividad la puedo pasar dividiendo. ¿Ok? Me quedaría de esta manera. Voy a quitar los paréntesis que están de más. Fíjense que es derivada parcial porque el t asterisco depende a la altura de la pared. Para cada altura de la pared tengo un coeficiente local de transferencia de calor diferente. Porque recuerden que la capa hidrodinámica se va abriendo conforme surbo. Igual va a pasar con la capa térmica. Entonces no puedo evitar indicar esto. Y observen que ha aparecido un nuevo número adimensional que ya lo conocemos, que denominamos número de Nusselt. Pero lo que denominamos es un número de Nusselt local. Sí, porque depende de la posición en X. Ahí está. Y bueno, aquí aparece algo muy interesante. ¿Qué pasaría si yo derivara parcialmente respecto a Y y luego evaluara la misma derivada en Y0? Pues me encontraría una nueva función. Vean, fíjense lo que haría. Si derivo con respecto a Y, en principio debe de tener la misma manera, la misma estructura matemática. Debe ser una función que sigue dependiendo de la posición X, la posición Y, del Grachov y del Planck. Pero si yo la evalúo en 0, observen que ahora solamente dependería, este sería 0, lo voy a poner ahí. Ahora mi función solamente dependería de la posición X, del Grachov y del Planck. ¿Ven? Alguien dirá, y bueno, ¿y por qué sigue apareciendo la Y dimensional? Bueno, si causa ruido, les recuerdo que cuando Y vale 0, Y asterisco también vale 0 por la manera en que fue construida. Así que ya la ponemos de manera adimensional. Igual acá abajo. Y tenemos diferentes números locales. Y nosotros tenemos una manera matemática de sacar el H global del sistema, que básicamente consiste en integrar todos los H locales, hacer una integración de todos los H locales con respecto al eje X, porque es la dirección de la pared,
que inicia en la base, termina en la cima de la pared, y obvio, para que sea un promedio, después de integrarlo tengo que dividir entre L. Ok, me quedaría esta expresión. Y bueno, voy a seguir con la misma dinámica. Voy a ponerlo en términos de variables adimensionales. Fíjense, si esta X la cambio por X asterisco L, pues ya mi variable adimensional sería la que usaría para integrar. Y fíjense que la manera en que está definida, entonces quiere decir que esta sería una integral de 0 a 1. Porque así es como hemos definido a esta variable que les comento. Ok, lo he despejado. Fíjense que si cambio esta variable, obviamente tengo que poner mis límites en términos de esa nueva variable. Y si decimos que L representa la altura de la pared, pues obviamente que en la base X asterisco vale 0 y en la parte superior X asterisco vale 1, porque X asterisco es X entre L. Bueno, dicho eso, vean que aquí esta L elimina esta L sin ningún problema y me queda de esta manera. No he terminado. Fíjense que ahora tengo que sustituir el significado de hx. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a construir los números de Nusselt. Me voy a centrar en esta nueva relación. Fíjense, voy a multiplicar por L y por L. Y voy a dividir entre K y entre K. He afectado a ambos lados de la misma manera. Yo sé que esto es algo engorroso, pero aquí el punto clave es entender las dependencias. Esto es un Nusselt global del sistema. Este es el Nusselt de toda la pared. Y este es el Nusselt en cada posición en la pared, que es diferente porque el flujo de calor es diferente, debido a que la capa límite térmica varía con respecto a la posición X. Bueno, vamos tratando de armar toda esta idea que les he comentado. Fíjense muy bien. ¿Qué es el Nusselt en X? El Nusselt en X es esto. Ya lo habíamos comentado, vean, porque así se definió. Voy a juntar esta expresión con esta otra expresión. Y entonces lo que voy a lograr es este conjunto de igualdades. Pero ya dijimos que esta derivada que tengo aquí tiene esta estructura matemática. Entonces, si ahora lo combinamos con este resultado, ahora vamos a obtener su equivalente, que es esto. Es decir, el Nusselt local es una función que depende de la posición en X adimensional, el número de Grashof y el número de Plan. ¿Qué tengo que hacer con este número? Pues este número va en la definición de número global, Nusselt global. Vean, ahora voy a sustituir esto, iría aquí. Y fíjese que la única variable que era independiente, que era el x asterisco, al ser integrado, pues va a dejar de existir y voy a obtener una nueva función que le voy a llamar g, que solamente va a depender de los números adimensionales. Ahí está. ¿Cuál es la gran conclusión? La gran conclusión es que el número
de Nusselt global para un proceso de transferencia de calor convectivo de forma natural, vamos a poner F minúscula, se ve más agradable, es una función del número de Grashof y el número de Prandtl. Hay veces que ocurre lo mismo que en lo que observamos en movimiento de convección forzada. Hay veces que aparece el producto de ambos números. ¿Qué significa que aparezca el producto de ambos números? Bueno, hay veces que no depende de uno por separado, sino depende del producto de ellos. Este es otro número llamado número de Rayleigh. ¿Cómo se define este número? Pues a través del producto de ellos mismos nada más. Y esto se define así. Voy a copiar los dos. Este lo copio. Este es el Grashof. Y tengo que poner el número de Prandtl. Ese es fácil. Este iría aquí, dividido entre alfa. Entonces esto se puede simplificar simplemente a esto. Aquí le quito un cuadrado. Y alfa pasa aquí. Y este número se denomina número de Rayleigh. Recuerden que en convección forzada pasaba exactamente lo mismo con el número de Peclet, que dijimos que era Reynolds contra Prandtl. Aquí lo voy a poner más ordenado. Se ve un poco feo. Quedaría de esta manera. Ahí está. Bueno, puede ocurrir, como les comento, que el Nusselt, en vez de ser una función de Grashof y Prandtl por separado, sea una única función del número de Rayleigh. O puede estar introducido porque resulta que ambos números van juntos dentro de la expresión misma, ¿no? Entonces, en convección natural es de esperar que el Nusselt esté en función del Grashof y del Prandtl. O, en definitiva, que esté en función del número de Rayleigh. Les recuerdo que en convección forzada existía la posibilidad, lo encontramos analíticamente, que era función del Reynolds y del Prandtl, o podría ocurrir que ambos números se fusionaran y dependiera solamente del número del Peclet. Lo mismo que está pasando aquí. Bueno, dado que este es el resultado esperado de un análisis matemático, aquí viene descrito todo lo que les conviene. Aquí viene el nombre, el número Rayleigh. Pues hicieron experimentos diversos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un flujo, el régimen laminar, ¿sí? A través de una pared vertical isotérmica, y encontraron que el Nusselt local dependía de esta manera. Y vean que este es un Rayleigh local. ¿Qué significa que sea un Rayleigh local? Me estaría indicando que en vez de que aparezca el valor de L, debe aparecer el valor de X. En pocas palabras, este Rayleigh
en vez de tener esta altura de la pared, aquí tendría que poner la posición en X donde estaría evaluando ese Rayleigh. Y obviamente me daría el Nusselt en ese punto. Aquí me da las condiciones que se deben de usar. Dice aquí que si son valores muy grandes de Prandtl, el número de Nusselt es solamente una función del Rayleigh. Es decir, este solamente depende de este. En el caso de tener Prandtl muy grande, ¿no? Y dice que la transición al régimen turbulento para este tipo de experimentos, para esta geometría en específica, tiene un valor de 10 a la 9. Aquí es donde yo estaría haciendo la conmutación de régimen laminar a turbulento. Por lo tanto, esta expresión solamente es válida para un Rayleigh menor a 10 a la 9. ¿Qué pasa si está en régimen turbulento? Bueno, puedo aplicar esta expresión. Vean que aquí ya no aparece el Rayleigh, simplemente están separados. Por un lado tengo el Grashof local y el plan. Eso sí, me pide que los fluidos, el plan no me serviría para un plan muy pequeño o un plan muy grande. En pocas palabras, estaría aplicado solamente para gases, ¿no? Y por ejemplo, dice que en el caso de aire, que tiene un plan de 0.72, si esto se sustituye aquí, vean cómo la expresión se simplifica a esta cantidad. Y si ustedes observan, este es el número de Rayleigh local. Obvio, este es el Nusselt en una posición dada. Si yo quisiera el Nusselt global, tendría que hacer la integración correspondiente. ¿Sí? Dice que también que para placas verticales puede usarse esta relación de Churchill y Chu. Vean, fíjense que este es un Nusselt ya para toda la placa, ya está promediado y usa un Rayleigh evaluado en L mayúscula. Bastante complejas las relaciones si ustedes observan.